La estrella del sur. Capítulo 9, perteneciente a la novela de Julio Verne. Una sorpresa. El día en que el experimento tenía que ser definitivamente activado fue un gran día. Hacía 2 semanas que el fuego ya no era alimentado, lo que permitió al aparato enfriarse gradualmente. Juzgando que la cristalización del carbono debía de estar hecha, si pese a todo había podido realizarse en aquellas condiciones, Cyprien se decidió a levantar la capa de tierra que formaba bóveda alrededor del horno. Fue necesario atacarla a base de fuertes golpes de pico porque aquella bóveda estaba endurecida como un ladrillo en el horno de un ladrillero. Pero al fin cedió a los esfuerzos de Matakit y pronto se pudo ver primero la parte superior del horno, lo que se llama el capitel, y luego el horno en su totalidad. El corazón del joven ingeniero latía a 120 pulsaciones por minuto, en el momento en que el joven cafre, ayudado por Lee y Bardik, levantaba aquel capitel. Desconfiaba del éxito del experimento, siendo como era de los que siempre dudan de sí mismos. Pero, en fin, todo podía ser posible, y qué alegría si fuese así. Todas sus esperanzas de felicidad, gloria y fortuna se contenían en aquel gran cilindro negro que reaparecía a sus ojos después de tantas semanas de espera. ¡Oh, miseria! El cañón había estallado. Sí, bajo la formidable presión del vapor de agua y el gas de las marismas, llevados a las más elevadas temperaturas, ni siquiera el acero pudo resistir. El tubo, aunque midiese 5 centímetros de espesor, había reventado como una simple probeta. En uno de sus lados, casi en su centro, presentaba una hendidura profunda como una ancha boca ennegrecida, retorcida por las llamas, y que parecía burlarse siniestramente en la cara del sabio desconcertado. Era jugador de mala suerte. Tantas penas para llegar a este resultado negativo. En realidad, Cyprien se hubiera sentido menos humillado si, gracias a haber tomado mayores precauciones, su aparato hubiese podido soportar la prueba del fuego. Que el cilindro estuviese vacío de carbono cristalizado lo había dado por supuesto y estaba más que preparado para esa decepción. Pero haber calentado, enfriado, digamos, la palabra, mimado durante un mes aquel viejo cilindro de acero más apropiado para echarlo a los escombros, era el colmo de la desgracia. Augusto lo habría mandado de un puntapié al pie de la ladera si el tubo no hubiese sido demasiado pesado para dejarse tratar con aquella grosería. Cyprien iba pues a abandonarlo en el horno y se preparaba a salir muy entristecido para ir a anunciar a Alice el lamentable resultado, cuando una curiosidad de químico que sobrevivía en él le impulsó a acercar una cerilla a la abertura del tubo a fin de examinar el interior. Sin duda, pensaba, la tierra con la que lo he cubierto interiormente se ha transformado en ladrillo, como la envoltura exterior del horno. La suposición estaba fundada. Sin embargo, por un fenómeno bastante singular que Cyprien no se explicó del todo, a primera vista, una especie de bola de arcilla parecía haberse desprendido de aquel revestimiento de tierra, después de haberse endurecido separadamente en el tubo.
Esta bola de un rojo negruzco, que tenía poco más o menos el diámetro de una naranja, podía pasar fácilmente por el agujero. Ciprién lo sacó y la cogió con bastante indiferencia para examinarla. Después, reconociendo que se trataba de un fragmento de arcilla separado de la pared, que había soportado la cocción aisladamente, iba a echarla a un lado cuando se dio cuenta de que sonaba a hueco, como una pieza de porcelana. Formaba como una especie de pequeña vasija cerrada en la que bailaba algo, así como un cascabel muy pesado. Una verdadera hucha, se dijo Ciprién. Pero si bajo pena de muerte hubiese tenido que dar la explicación de aquel misterio, habría sido incapaz. Sin embargo, quiso quedarse con la conciencia tranquila, cogió un martillo y rompió la hucha. En efecto, era realmente una hucha que contenía un tesoro inestimable. No podía equivocarse sobre la naturaleza del gran pedrusco que apareció entonces a los ojos maravillados del joven ingeniero. Este pedrusco era un diamante envuelto en una ganga, absolutamente parecida a la de los diamantes ordinarios, pero un diamante de dimensiones colosales, inverosímiles, sin precedente. Júzguese si no, este diamante era más grueso que un huevo de gallina, bastante parecido en su aspecto a una patata, y debía pesar al menos 300 gramos. ¡Un diamante! ¡Un diamante artificial!, repetía a media voz Ciprién estupefacto. He encontrado la solución al problema de esta fabricación, a pesar del accidente ocurrido al tubo. Luego soy rico. Alice, mi querida Alice, es mía. Después, reaccionando y no queriendo creer en lo que veía, pero es imposible. Se trata de una ilusión, un espejismo, repetía bajo el mordisco de la duda. Pronto sabré a qué atenerme. Y sin entretenerse a coger el sombrero, desenfrenado, loco de alegría, como lo estuvo Arquímedes al salir del baño en el que estaba sumergido cuando descubrió su famoso principio, he aquí que Ciprién descendió de una tirada el camino de la granja y entró a la manera de un proyectil en la casa de Jacobus van der Gaar. Encontró al viejo dinamantista ocupado en examinar las piedras que Natán, el corredor de diamantes, acababa de entregarle para tallar. Señor Natán, ha llegado usted muy oportuno, exclamó Ciprién. Mire esto, y usted también, señor van der Gaar, mire lo que le traigo y dígame qué es. Dejó su pedrusco sobre la mesa y se cruzó de brazos. Natán, el primero, lo cogió el pedrusco, palideció de sorpresa y con los ojos desorbitados y la boca abierta, lo pasó a Jacobus van der Gaar. Este, después de haber levantado el objeto a la altura de los ojos, bajó la luz de la ventana, lo consideró a su vez por encima de sus anteojos. Luego lo depositó de nuevo sobre la mesa mirando a Ciprién. Este es el diamante más grande que existe en el mundo, dijo tranquilamente. Sí, el más grande, repitió Natán. 4 o 5 veces más grande que el Koh-i-Noor, la montaña de luz, el orgullo del tesoro real de Inglaterra, que pesa 179 quilates. 2 o 3 veces más grande que el Gran Mogol, la mayor piedra conocida, que pesa 280 quilates, continuó el viejo diamantista. 4 o 5 veces como el diamante del zar, que pesa 193 quilates, respondió Natán, cada vez más estupefacto. 7 u 8 veces como el Regent, que pesa 136 quilates, siguió Jacobus van der Gaar. 20 o 30 veces mayor que el diamante de Dresde,
Que solo pesa 31, exclamó Natán, y añadió: estimo que después de la talla, este seguirá pesando por lo menos 400 quilates. Pero, ¿quién se atrevería ni siquiera a arriesgar una evaluación por una piedra semejante? Esto escapa a todo cálculo. ¿Por qué?, respondió Jacobus van der Gaard, que permanecía el más tranquilo de los dos. El Koh-i-Noor está estimado en 30 millones de francos, el Gran Mogol es en 12 millones, el diamante del zar en 8 millones, el Regent en 6 millones. Pues bien, este debe ciertamente valorarse en un centenar, contando por lo bajo. Todo depende de su color y su calidad, replicó Natán, que comenzaba a recobrar sus sentidos y juzgaba tal vez útil poner las miras para el futuro en vista de un posible negocio. Si es incoloro y de primera agua, el valor será inestimable. Pero si es amarillo, como la mayoría de nuestros diamantes de Griqualand, este valor será infinitamente menos elevado. No sé, sin embargo, si no sería preferible para una piedra de este tamaño un hermoso tinte azul de zafiro como el del diamante de Job o rosa como el del Gran Mogol, o incluso verde esmeralda como el del diamante de Dresde. No, exclamó el viejo diamantista con ardor. Yo soy partidario de los diamantes incoloros. Hábleme del Koh-i-Noor o del Regent. Eso son verdaderas gemas. Junto a estas, las otras no son más que piedras de fantasía. Cyprien ya no escuchaba. Señores, perdonen, dijo precipitadamente, pero me veo obligado a dejarles enseguida. Y después de haber recuperado su precioso pedrusco, remontó siempre corriendo el camino de la granja. Sin llamar siquiera, abrió la puerta de la sala, encontrándose en presencia de Alice, y antes de pensar en las consecuencias de su conducta, la tomó en sus brazos y la besó en ambas mejillas. —¿Y bien? ¿Qué es esto? —gritó el señor Watkins, escandalizado por estas demostraciones inesperadas. Estaba sentado a la mesa frente a Aníbal Pantalacci, a punto de jugar con este malvado farsante una partida de piquet. —Miss Watkins, perdóneme —balbuceó Cyprien, muy sorprendido por su propia audacia, pero radiante de alegría—. Soy demasiado dichoso. Estoy loco de felicidad. Mire, he aquí lo que traigo. Y tiró, más bien que dejó, su diamante sobre la mesa entre los dos jugadores. Lo mismo que Natán y Jacobus van der Gaard, estos comprendieron inmediatamente de qué se trataba. Mr. Watkins, que todavía no había atacado más que muy moderadamente su ración cotidiana de ginebra, estaba en un estado suficientemente lúcido. —¿Usted ha encontrado esto? ¿Usted mismo en su claim? —inquirió vivamente. —¿Encontrado, dice? —respondió Cyprien triunfante. —He hecho algo mejor. Yo mismo lo he fabricado en todas sus piezas. Ah, señor Watkins, la química tiene cosas buenas después de todo. Y reía y apretaba en sus manos los dedos finos de Alice, quien, muy sorprendida por estas demostraciones apasionadas, pero encantada por la felicidad de su amigo, sonreía dulcemente. Es a usted a quien debo este descubrimiento, señorita Alice, prosiguió Cyprien. ¿Quién me aconsejó que volviera a la química? ¿Quién me exigió que intentase la fabricación del diamante artificial, sino su encantadora, su adorable hija, señor Watkins? Oh, puedo rendirle homenaje como los antiguos guerreros a su dama, y proclamar que a ella corresponde todo el mérito del invento. Jamás habría pensado en esto sin ella. Mr. Watkins y Aníbal Pantalacci miraban el diamante. Luego se miraban uno al otro, sacudiendo la cabeza. Estaban literalmente inmersos en el más completo atontamiento.
¿Dice que ha fabricado esto usted mismo?, volvió a inquirir John Watkins. ¿Luego es una piedra falsa? —¿Una piedra falsa? —exclamó Cyprien. Pues bien, sí, una piedra falsa, pero Jacobus van der Gaar y Nathan la estiman en 50 millones por lo bajo y tal vez 100. Si no es más que un diamante artificial obtenido por un procedimiento del que soy el inventor, no deja de ser perfectamente auténtico. Fíjese que nada le falta, ni siquiera su ganga. —¿Y se encargaría de hacer otros diamantes parecidos? —preguntó John Watkins, insistiendo. —¿Si me encargaría, señor Watkins? Pues evidentemente, estos diamantes se los haré a paletadas, se los haré 10 veces, 100 veces más grandes que este, si lo desea. Se los haré en número lo bastante grande para enlosar su terraza, para pavimentar los caminos de Griqualand, si el corazón se lo pide. Solo cuesta el primer paso. Y una vez obtenido la primera piedra, el resto solo es cuestión de detalle, un simple asunto de disposiciones técnicas que regular. Pero si esto es así, prosiguió el granjero, que se puso pálido, será la ruina para los propietarios de minas, para mí, para todo el país del Griqualand. Evidentemente, exclamó Cyprien. ¿Qué interés quiere que se le encuentre a excavar la tierra para buscar pequeños diamantes, casi sin valor, desde el momento en que será tan fácil fabricarlos industrialmente de todos los tamaños como hacer panes de 4 libras? —Pero esto es monstruoso —replicó John Watkins—. Es una infamia, una abominación. Sí, esto que usted dice está fundado. Si realmente posee ese secreto... Se interrumpió sofocado. —Vea —dijo fríamente Cyprien—, no hablo porque sí, puesto que le he traído mi primer producto, y creo que es de un tamaño bastante hermoso para convencerle. —Pues bien —respondió al fin Mr. Watkins, que había acabado por recuperar el aliento—, si eso es verdad, se le debería fusilar en este mismo momento, en la calle mayor del campamento, señor Meret. Esta es mi opinión. —Y también la mía —se creyó en el deber de añadir Aníbal Pantalacci con un gesto de amenaza. Miss Watkins se había levantado muy pálida. —¿Fusilarme porque he resuelto un problema de química planteado desde hace 50 años? —respondió el joven ingeniero, encogiéndose de hombros. En realidad, esto sería un poco fuerte. —No hay razón para reírse, caballero —replicó el granjero furioso—. ¿Ha pensado en las consecuencias de lo que llama su descubrimiento? En todo el trabajo de las minas parado, en el Griqualand despojado de su más gloriosa industria, en mí mismo reducido a la mendicidad. A fe mía le confieso que no había pensado en nada de esto —respondió francamente Cyprien—. Estas son las consecuencias inevitables del progreso industrial, y la ciencia pura no tiene que inquietarse por eso. Además, personalmente, en su caso, señor Watkins, no tenga ningún temor. Lo que es mío es suyo, y sabe bien por qué motivo me he visto impulsado a dirigir mis investigaciones por este camino. John Watkins vio de pronto el partido que podía sacar del descubrimiento del joven ingeniero, y pensase lo que pensase, el napolitano no vaciló en cambiar su fusil de hombro, como suele decirse. Después de todo, continuó, es posible que tenga razón y que hable como el honrado muchacho que es, señor Meret. Sí, hecha la reflexión, considero que habrá medio de entenderse. ¿Para qué hacer una cantidad excesiva de diamantes? Este sería el medio más seguro para degradar su descubrimiento. ¿No sería más prudente guardar el secreto con cuidado, usarlo con moderación, fabricar solamente 1 o 2 piedras semejantes a esta, por ejemplo, o incluso mantenerse en este primer éxito, puesto que le asegura de golpe un capital considerable y hace de usted el hombre más rico del país?
De esta manera todo el mundo estará contento, las cosas seguirán marchando como en el pasado y usted no se habrá atravesado en el camino de intereses respetables. Era este un nuevo aspecto de la cuestión en el que Cyprien no había pensado todavía, pero el dilema se presentaba súbitamente a sus ojos en todo su rigor despiadado. O bien guardar para sí el secreto de su descubrimiento, dejar que el mundo lo ignorase y abusar de él para enriquecerse, o bien, como le decía con razón John Watkins, degradar al mismo tiempo los diamantes naturales y los artificiales, y por consecuencia renunciar a la fortuna para llegar ¿a qué? A arruinar a todos los mineros del Griqualand, Brasil e India. Situado en esta alternativa, Cyprien vaciló, pero fue solo un momento, y no obstante comprendía que elegir el partido de la sinceridad, del honor, de la fidelidad a la ciencia, era renunciar sin remedio a la esperanza misma que había sido el principal móvil de su descubrimiento. El dolor era para él tan amargo, tan punzante como inesperado, puesto que caía súbitamente desde lo alto de un sueño tan hermoso. Señor Watkins, dijo gravemente, si guardo para mí el secreto de mi descubrimiento, no sería más que un falsario. Vendería a peso falso y engañaría al público sobre la calidad de la mercancía. Los resultados obtenidos por un sabio no le pertenecen en propiedad exclusiva. Forman parte del patrimonio de todos. Reservarse para sí, en un interés egoísta y personal, la menor partícula, sería hacerse culpable del acto más vil que un hombre pudiese cometer. Yo no lo haré. No. No tardaré ni una semana ni un día en entregar al dominio público la fórmula que el azar, ayudado por un poco de reflexión, ha hecho caer en mis manos. Mi única restricción será, como es justo y conveniente, ofrecerla primeramente a mi patria, a Francia, que me ha puesto en condiciones de conseguirla. Mañana mismo comunicaré a la Academia de Ciencias el secreto de mis procedimientos. Adiós, señor. Le debo el haber comprendido claramente un deber en el que no pensaba. Miss Watkins, yo me había forjado un bello sueño. Hay que renunciar a él. Antes de que la joven hubiese podido hacer un movimiento hacia él, Cyprien había recogido su diamante y después de saludar a Miss Watkins y a su padre salió. Capítulo 10, donde John Watkins reflexiona. Al abandonar la granja, Cyprien, con el corazón destrozado, pero resuelto a hacer lo que consideraba como un deber profesional, se encaminó de nuevo a casa de Jacobus van der Gaart. Lo encontró solo. El corredor Nathan se había dado prisa en dejarle para ser el primero en extender por el campamento una noticia que interesaba tan directamente a los mineros. Esta noticia produjo una gran sensación, aunque aún se ignorase que el enorme diamante de Monsieur, como se llamaba a Cyprien, era un diamante artificial. Pero el Monsieur se inquietaba mucho por los comadreos del College. Tenía prisa por comprobar con el viejo Van der Gaart la calidad y el color de aquella piedra antes de redactar un informe a este respecto, y por eso volvía a su casa. Mi querido Jacobus, dijo sentándose a su lado, tenga usted la bondad de tallarme una faceta en este pedrusco a fin de que podamos ver un poco lo que se esconde debajo de la ganga. Nada más fácil, dijo el viejo diamantista, cogiendo el pedrusco de manos de su joven amigo. A fe mía que ha elegido muy bien el lugar, añadió
comprobando la presencia de una ligera hinchazón en uno de los lados de la gema, que aparte de este defecto era de un óvalo casi perfecto. Tallando este lado no nos expondremos a comprometer su porvenir. Sin más tardanza, Jacobus van der Gaart se aplicó al trabajo y después de haber elegido en su platillo una piedra bruta de 4 a 5 quilates, que fijó fuertemente al extremo de una especie de mango, se puso a frotar una contra otra las dos películas exteriores. Tardaríamos menos labrándolo, dijo, pero ¿quién se atrevería a divertirse dando un martillazo en una piedra de este precio? Este trabajo, muy largo y muy monótono, necesito no menos de 2 horas. Cuando la faceta fue lo bastante ancha para permitir juzgar cuál era la naturaleza de la piedra, hubo que pulirla en la muela y esto necesitó mucho tiempo. No obstante, era aún pleno día cuando estos preliminares fueron terminados. Cyprien y Jacobus van der Gaart, cediendo al fin a su curiosidad, se acercaron para comprobar el resultado de la operación. Una bella faceta de color azabache, pero de una limpidez y un brillo incomparables, se ofreció a sus miradas. El diamante era negro, singularidad casi única, en todo caso muy excepcional, que le añadía aún más valor si esto era posible. Las manos de Jacobus van der Gaart temblaban de emoción haciéndolo espejar al sol poniente. Es la gema más extraordinaria y la más bella que jamás haya reflejado los rayos de la luz, dijo con una especie de respeto religioso. ¿Qué será, pues, cuando pueda refractarlos, después de haber sido tallada en todas sus caras? ¿Se encargaría usted de llevar a efecto este trabajo?, preguntó vivamente Cyprien. Sí, seguro, mi querido muchacho. Sería un honor y la coronación de mi larga carrera, pero quizá sería mejor que eligiese una mano más joven y más firme que la mía. No, respondió afectuosamente Cyprien. Nadie. Estoy seguro que pondría en el trabajo más cuidado y más habilidad que usted. Guarde este diamante, mi querido Jacobus, y tállelo a su gusto. Hará una obra maestra. Es asunto decidido. El anciano daba vueltas a la piedra entre sus dedos y parecía vacilar en formular su pensamiento. Una cosa me inquieta, acabó por decir. Sepa que no me hago demasiado a la idea de tener en mi casa una joya de semejante valor. Son 50 millones de francos tirando bajo, y tal vez más, lo que yo tengo aquí en la palma de la mano. No es muy prudente cargar con responsabilidad semejante. Nadie sabrá nada si usted no lo dice, señor van der Gaart, y por mi parte le garantizo el secreto. Se sospechará. Alguien puede haberle seguido cuando venía hacia aquí. Se supondrá lo que no se sabrá con certeza. La población de este país es tan extraña. No dormiría tranquilo. Quizá tenga razón, respondió Cyprien, comprendiendo muy bien la vacilación del anciano. Pero, ¿qué se puede hacer? Van der Gaart guardó silencio unos minutos y luego dijo: Escuche, hijo mío, lo que voy a proponerle es delicado y presupone que tiene en mí una confianza absoluta. Pero me conoce lo suficiente para que no le parezca extraño que tome tantas precauciones. Es necesario que me marche ahora mismo con mis útiles y esta piedra a refugiarme en algún lugar donde no sea conocido. En Bloemfontein o en Hopetown, por ejemplo. Alquilaré una habitación modesta, me encerraré para trabajar con el mayor secreto y no regresaré hasta haber terminado mi trabajo. Tal vez consiga así despistar a los malhechores.
Pero lo repito, casi me siento avergonzado de sugerir un plan semejante. —Que encuentro muy prudente —respondió Ciprién—, y no seré yo quien le moleste para realizarlo. Tenga en cuenta que será largo, que necesitaré al menos un mes y que, entre tanto, pueden ocurrirme muchos accidentes. No importa, señor Van der Gaart, si usted cree que es el mejor partido que se puede tomar, y después de todo, si el diamante se extravía, el daño no será muy grande. Jacobus Van der Gaart miró a su joven amigo con una especie de espanto. —¿Este golpe de suerte no le habrá hecho perder la razón? —se preguntó. Ciprién comprendió su pensamiento y se echó a reír. Le explicó entonces de dónde procedía el diamante y cómo podía, en lo sucesivo, fabricar tantos como quisiera. Pero, sea que el viejo diamantista no concediera más que una fe mediocre al relato, sea que tuviese un motivo personal para no querer quedarse solo en aquella choza aislada, cara a cara con una piedra de 50 millones, insistió en marcharse enseguida. Por ello, después de haber recogido sus útiles y sus ropas en un viejo saco de cuero, Jacobus Van der Gaart colgó en su puerta una pizarra en la que escribió: «Ausente por negocios». Guardó la llave en su bolsillo, puso el diamante en su chaleco y partió. Ciprién le acompañó durante 2 o 3 millas por el camino de Bloemfontein y no le abandonó sino tras sus repetidas insistencias. Era noche cerrada cuando el joven ingeniero regresó a su casa, pensando quizá más en Miss Watkins que en su famoso descubrimiento. Pese a ello, sin perder tiempo en hacer honor a la cena preparada por Matakit, se sentó a su mesa de trabajo y se puso a redactar la nota que pensaba dirigir mediante el próximo correo al secretario perpetuo de la Academia de Ciencias. Era una descripción minuciosa y completa de su experimento, seguido de una teoría muy ingeniosa de la reacción que había dado nacimiento a aquel magnífico cristal de carbono. El carácter más notable de este producto, decía entre otras cosas, está en su identidad completa con el diamante natural y sobre todo en la presencia de una ganga exterior. En efecto, Ciprién no vacilaba en atribuir ese efecto tan curioso al cuidado que puso en recubrir el interior del cañón con una capa de tierra, elegida cuidadosamente en la Van der Gaart Kopje. La manera con que una parte de esta tierra se había desprendido de la pared para formar alrededor del cristal un verdadero caparazón no era fácil de explicar, y era un punto que las experiencias ulteriores dilucidarían sin duda. Podía muy bien imaginarse que había habido allí un fenómeno enteramente nuevo de afinidad química, y el autor se proponía hacerlo objeto de un estudio profundo. No tenía la pretensión de exponer de buenas a primeras la teoría completa y definitiva de su descubrimiento. Lo que quería en primer lugar era comunicarla sin tardanza a la ciencia, señalar una fecha para Francia y provocar luego la discusión y la luz sobre hechos todavía inexplicables y oscuros para él mismo. Comenzada esta memoria, puesta así al día, su contabilidad científica, y esperando que pudiese completarla con nuevas observaciones antes de dirigirla a quien correspondiera, el joven ingeniero cenó un poco y fue a acostarse. Al día siguiente por la mañana, Ciprién abandonó su vivienda y se paseó muy pensativo por los diversos terrenos de las minas. A su paso fue recibido con miradas muy poco amistosas, pero él no se daba cuenta porque había olvidado todas las consecuencias de su gran descubrimiento, tan duramente expuestas la víspera por John Watkins,
es decir, la ruina en un plazo más o menos largo de los concesionarios y las concesiones del Griqualand. Sin embargo, esto debía de haberle inquietado, estando en un país semisalvaje, donde no se vacila en tomarse la justicia cada uno por su cuenta, donde la garantía del trabajo y, por consecuencia, del comercio es la ley suprema. Si la fabricación del diamante artificial se convertía en una industria práctica, todos los millones enterrados en las minas de Brasil, como en las de África Austral, estaban irremediablemente perdidos, sin contar los millares de existencias ya sacrificadas. Sin duda, el joven ingeniero podía guardar el secreto de su experimento, pero a este respecto su declaración había sido muy clara. Estaba decidido a no hacerlo. Por otra parte, durante la noche, una noche de embotamiento durante la que John Watkins solo soñó con diamantes inverosímiles de un valor de varios miles de millones, el padre de Alice había podido meditar y reflexionar sobre esto. Que Aníbal Pantalacci y otros mineros viesen con inquietud y cólera la revolución que el descubrimiento de Cyprien iba a provocar en la explotación de los terrenos diamantíferos era muy natural, puesto que explotaban por su propia cuenta. Mas para él, simple propietario de la granja Watkins, su situación no era la misma. Sin duda, si los claims eran abandonados a consecuencia de una baja en las gemas, si toda aquella población de mineros acababa por abandonar los campos del Griqualand, el valor de su granja disminuiría en una proporción notable. Sus productos no tendrían ya una salida fácil. Sus casas o sus chozas no se alquilarían por falta de inquilinos. Y tal vez se vería un día en la obligación de abandonar un país convertido en improductivo. Bueno, se decía John Watkins, antes de llegar a esto todavía pasarán muchos años. La fabricación de los diamantes artificiales aún no ha llegado a la práctica, ni siquiera con los procedimientos del señor Meret. Tal vez haya habido mucho de azar en su resultado. Pero, entre tanto azar o no, no es un hecho menos cierto que se trata de una piedra de un valor enorme, y si en las condiciones de un diamante natural vale una 50 de millones, ésta valdrá aún muchos, aunque haya sido producida artificialmente. Sí, hay que retener a ese hombre a cualquier precio, al menos durante algún tiempo. Hay que impedirle que divulgue por todas partes su extraordinario descubrimiento. Es necesario que esta piedra entre definitivamente en la familia Watkins y que no salga si no es a cambio de un respetable número de millones. En cuanto a retener al que lo ha fabricado, no es demasiado difícil, incluso sin comprometerse de una manera definitiva. Aquí está Alice. Y con Alice sabrá retrasar su partida hacia Europa. Sí, aunque tuviese que prometérsela en matrimonio, aunque tuviese incluso que dársela. A buen seguro, John Watkins, bajo la presión de una codicia devoradora, habría llegado hasta eso. En todo este asunto no veía ni pensaba más que en sí mismo. Y cuando el viejo egoísta pensó en su hija, fue únicamente para decirse: después de todo, Alice no tendrá razón para quejarse. Ese joven y loco sabio no está del todo mal. La quiere y creo que ella no permanece totalmente insensible a su amor. ¿Qué mejor cosa puede hacerse que unir dos corazones hechos el uno para el otro? O cuanto menos hacerles esperar esta unión hasta el momento en que todo ese asunto esté bien aclarado. Al diablo Aníbal Pantalacci y sus camaradas. Así razonaba John Watkins, manejando aquella balanza ideal en la que acababa de equilibrar el futuro de su hija con un simple trozo de carbón cristalizado, sintiéndose muy feliz pensando que los platillos se mantenían en la misma línea horizontal.
Al día siguiente su resolución estaba tomada, no precipitaría nada, dejaría seguir el curso de los acontecimientos, sospechando, eso sí, el camino que tomarían. En primer lugar, le importaba mucho ver de nuevo a su inquilino, lo que era fácil, puesto que el joven ingeniero acudía cada día a la granja, pero también quería volver a ver el famoso diamante que en su sueño había adquirido proporciones fabulosas. Mr. Watkins se encaminó, pues, a la vivienda de Cyprien, quien, dado lo temprano de la hora, todavía se encontraba allí. «Y bien, mi joven amigo», le dijo en un tono de buen humor, «¿cómo ha pasado la noche, esta primera noche que ha seguido a su gran descubrimiento?» «Pues muy bien, señor Watkins, muy bien», respondió fríamente el joven. «¿Qué? ¿Ha podido dormir?» «Como siempre». «Todos esos millones que han salido de su horno», prosiguió Mr. Watkins, «¿no han turbado su sueño?» «De ningún modo», respondió Cyprien. «Comprenda, señor Watkins, que ese diamante solo valdría millones a condición de ser obra de la naturaleza, no la de un químico». «Sí, señor Meré, pero ¿está usted seguro de poder hacer otro u otros? ¿Respondería de eso?» Cyprien vaciló, sabiendo a cuántos fracasos se exponía en un experimento de este género. «¿Ve usted?», siguió John Watkins. «No respondería. Luego, hasta un nuevo ensayo y otro éxito, su diamante conservará un valor enorme. Por tanto, ¿por qué decir, al menos por ahora, que es una piedra artificial?» «Le repito», respondió Cyprien, «que no puedo ocultar un secreto científico de esta importancia». Sí, ya sé», dijo John Watkins, haciendo signos al muchacho de que se callara, como si le fueran a oír desde el exterior. «Volveremos a hablar de eso. No se preocupe por Pantalacci y los demás. No dirán nada de su descubrimiento, porque les interesa callarlo, créame. Aguarde y, sobre todo, piense que mi hija y yo nos sentimos dichosos con su éxito. Sí, muy dichosos. Pero ¿no podría volver a ver ese famoso diamante? Es que ayer apenas si tuve tiempo de examinarlo. ¿Querría permitirme...?» «Es que ya no lo tengo», respondió Cyprien. «Lo he enviado a Francia», exclamó. «¿Lo ha enviado a Francia?», exclamó Mr. Watkins, anonadado ante este pensamiento. «No, todavía no. En estado bruto no se podría juzgar su belleza. Tranquilícese». «¿A quién lo ha enviado?». «Por todos los santos de Inglaterra. ¿A quién?». «Se lo he confiado a Jacobus van der Gaar, para que lo talle, e ignoro dónde se lo ha llevado». «¿Ha confiado semejante diamante a ese viejo loco?», gritó John Watkins, verdaderamente furioso. «Pero esto es una locura, señor, una locura». «Bah», respondió Cyprien, «¿qué quiere usted que haga Jacobus o cualquiera que sea con un diamante cuyo valor, para los que ignoran su origen, es al menos de 50 millones? ¿Cree que es fácil venderlo secretamente?». Mr. Watkins pareció impresionado por este argumento. Para un diamante de tanto precio no debía de ser nada fácil, evidentemente, deshacerse de él. Sin embargo, el granjero no estaba tranquilo y hubiera dado una fortuna, sí, una fortuna, porque el imprudente Cyprien no lo hubiese confiado al viejo diamantista, o al menos porque el viejo Jacobus hubiese ya regresado al Guiqualar con su preciosa gema. Pero Jacobus van der Gaar había pedido un mes, y por impaciente que fuese John Watkins, le sería necesario esperar. No hay que decir que en los días siguientes sus habituales comensales, Aníbal Pantalacci, el Friedel y el judío Natán, no se cortaron de insultar al honrado diamantista.
A menudo hablaban de él en ausencia de Cyprien y siempre para hacer observar a John Watkins que el tiempo transcurría y que Jacobus van der Gaar no reaparecía. ¿Y por qué tendría que regresar a Griqualand?, decía Friedel, si le es tan fácil guardar ese diamante de un valor tan enorme del que nada hace sospechar su origen artificial. Porque no encontraría facilidades para venderlo, respondía Mr. Watkins, reproduciendo el argumento del joven ingeniero que ya no bastaba para tranquilizarle. Vaya razón, contestaba Natán. Sí, vaya razón, añadía Aníbal Pantalacci. Y créame, el viejo cocodrilo ya está lejos a estas horas. Nada más fácil, sobre todo para él, que desfigurar la piedra y hacerla irreconocible. No se sabe ni siquiera de qué color es. ¿Quién le impide cortarla en 4 o 6 y hacer mediante el labrado varios diamantes, cuyo tamaño seguiría siendo muy respetable? Estas discusiones llevaban la inquietud al ánimo de Mr. Watkins, que comenzaba a pensar que Jacobus van der Gaar no reaparecería. Solamente Cyprien creía firmemente en la honradez del viejo diamantista y afirmaba convencido que regresaría el día señalado. Tenía razón. Jacobus van der Gaar regresó 48 horas antes. Tanta había sido su diligencia y su ardor en el trabajo que en 27 días había terminado de tallar el diamante. Regresó durante la noche para pasarlo por la muela y acabar de pulirlo. Y en la mañana del 29º día, Cyprien vio al anciano presentarse en su casa. Aquí está el pedrusco, dijo sencillamente, dejando sobre la mesa una cajita de madera. Cyprien abrió la caja y quedó deslumbrado. Sobre un lecho de algodón blanco, un enorme cristal negro en forma de romboide dodecaedro lanzaba resplandores prismáticos de un fulgor tal que el laboratorio parecía iluminado. Esta combinación de un color de tinta, de una transparencia diamantina absolutamente perfecta, de un poder refringente sin igual, producía el efecto más maravilloso y turbador. Se sentía uno en presencia de un fenómeno verdaderamente único, de un juego de la naturaleza probablemente sin precedente. Dejando aparte toda idea de valor, el esplendor de la joya resplandecía por sí mismo. No solamente es el diamante más grande, sino el más bello que hay en el mundo, dijo gravemente Jacobus van der Gaar, con un punto de orgullo paternal. Pesa 432 quilates. Puede vanagloriarse de haber hecho una obra perfecta, hijo mío, y su ensayo ha sido un golpe de maestro. Cyprien no contestó a los cumplidos del viejo diamantista. En su opinión, él no era más que el autor de un curioso descubrimiento. Otros muchos se habían afanado sin tener éxito, ahí donde él acababa de vencer, en ese terreno de la química inorgánica. Pero, ¿qué consecuencias útiles para la humanidad tendría esta fabricación del diamante artificial? Inevitablemente arruinaría en un tiempo dado a todos aquellos que vivían del comercio de las piedras preciosas y, en suma, no enriquecería a nadie. Así, reflexionando sobre esto, el joven ingeniero volvía en sí de la embriaguez a la que se abandonó durante las primeras horas que había seguido a su descubrimiento. Sí, ahora este diamante, por admirable que fuese al salir de las manos de Jacobus van der Gaar, no le parecía más que una piedra sin valor, a la que pronto le debía faltar incluso el prestigio de la rareza. Cyprien cogió el joyero en el que se resplandecía la incomparable gema y, después de haber estrechado la mano del anciano, se dirigió hacia la granja de Mr. Watkins.
El granjero estaba en la sala, siempre inquieto, siempre turbado, esperando el regreso que le parecía tan improbable de Jacobus van der Gaar. Su hija estaba a su lado, calmándole lo mejor que podía. Cyprien empujó la puerta y se quedó un instante en el umbral. ¿Y bien?, inquirió vivamente John Watkins, levantándose con un movimiento rápido. ¿Y bien? El honrado Jacobus van der Gaar ha llegado esta misma mañana, respondió Cyprien. ¿Con el diamante? Con el diamante, admirablemente tallado, que pesa todavía 432 quilates. ¡432 quilates! Exclamó Watkins. ¿Y lo ha traído usted? Aquí está. El granjero cogió el estuche, lo abrió, y sus dos grandes ojos brillaron casi tanto como el diamante al que miraba con la pasmada admiración de un estático. Después, cuando pudo tenerla entre sus dedos, bajo aquella forma ligera y manejable, material y fastuosa a la vez, el valor colosal que representaba la gema hizo adquirir a su arrobamiento acentos tan enfáticos que resultaban risibles. Mr. Watkins tenía lágrimas en la voz y hablaba al diamante como a un ser animado. «¡Oh, hermosa soberbia! ¡Espléndida piedra!», decía. «Aquí estás de vuelta, bonita. ¡Qué brillante eres! ¿Qué peso tienes? ¿Cuántas guineas contantes y sonantes debes de valer? ¿Qué van a hacer contigo, hermosa mía? ¿Mandarte a El Cabo y de allí a Londres para que te vean y te admiren? Pero ¿quién será lo bastante rico para comprarte? Ni la misma reina podría permitirse semejante lujo. Su renta de 2 o 3 años se agotaría. Hará falta un voto del Parlamento, una suscripción nacional. Se hará. Queda tranquila. Tú también irás a dormir a la Torre de Londres, al lado del Koh-i-Noor, que ya no será sino un muchachito a tu lado. ¿Qué puedes valer, querida mía? Y después de entregarse a un cálculo mental, continuó. Catalina II pagó por el diamante del zar 1.000.000 de rublos al contado y 96.000 francos de renta vitalicia. Seguramente no habrá nada de exagerado pidiendo por 1.000.000 de libras esterlinas y 500.000 francos de renta vitalicia. Sorprendido por una idea súbita, inquirió. Señor Mere, ¿no cree usted que debería elevarse a la categoría de par al propietario de una piedra parecida? Todas las clases de mérito tienen derecho a estar representados en la Cámara Alta, y poseer un diamante de esta talla no resulta un mérito vulgar. Mira, hija mía, mira, ¿no son bastantes 2 ojos para admirar una piedra como esta? Miss Watkins, por primera vez en su vida, puso cierto interés en mirar un diamante. Verdaderamente es muy hermoso, solo es un pedazo de carbón, pero brilla como si estuviese incandescente, dijo, cogiéndolo delicadamente de su lecho de algodón. Después, con un movimiento instintivo que toda muchacha joven hubiese tenido en su lugar, se acercó al espejo situado encima de la chimenea y puso la maravillosa joya en su frente, entre sus rubios cabellos. «Una estrella engastada en oro», dijo galantemente Cyprien, dejándose llevar contra su costumbre a hacer un madrigal. «Es verdad, se diría que es una estrella», exclamó Alice, batiendo palmas alegremente. «Hay que dejarle este nombre. Bauticémosla Estrella del Sur. ¿Quiere usted, señor Cyprien? ¿No es negra como las bellezas indígenas de este país y brillante como las constelaciones de nuestro cielo austral?» «Vaya por Estrella del Sur», dijo John Watkins, que no concedía al nombre más que una importancia relativa. «Pero cuidado con dejarla caer», prosiguió,
con espanto ante un movimiento brusco de la muchacha. Se rompería como el cristal. ¿De verdad? ¿Tan frágil es?, inquirió. Alice, devolviendo bastante desdeñosamente la gema a su estuche: «Pobre estrella, así que solo eres un astro de risa, un vulgar tapón de botella». «¿Un tapón de botella?», exclamó Mr. Watkins, sofocado. «Los hijos no respetan nada». «Señorita Alice», dijo entonces el joven ingeniero, «ha sido usted quien me ha animado a intentar la fabricación artificial del diamante. Por tanto, es a usted a quien esta piedra debe hoy su existencia. Pero a mis ojos es una joya que no tendrá ningún valor comercial cuando se conozca su procedencia. Confío en que su padre me permitirá que se la ofrezca como recuerdo de su beneficioso influjo en mis trabajos». «¿Qué?», saltó Mr. Watkins, no pudiendo disimular lo que experimentaba con aquella proposición inesperada. «Señorita Alice», continuó Ciprién, «este diamante es suyo, se lo ofrezco, se lo regalo». Y Miss Watkins, por toda respuesta, alargó al joven una mano que éste apretó tiernamente entre las suyas. Y aquí termina el capítulo número 10. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Mañana continuaremos con el capítulo 11, que se titula La estrella del sur. No te pierdas esta apasionante historia de Julio Verne. Si te ha gustado y es la primera vez que llega a tus oídos este audiolibro, puedes encontrar los capítulos anteriores en mi canal. Suscríbete si te gusta escuchar historias interesantes y regálame un like para ayudarme a que más gente pueda disfrutar escuchando las historias. Solo me queda decirte que tengas un gran día.